del mundo entre Rusia y Ucrania. Saludo con gusto a Ricardo Pascoe, ex embajador de México en Cuba, además columnista, Luis Fleischmann, experto en seguridad, y por supuesto también a Eduardo Campos, analista de Mega Noticias. Gracias a los tres por estar en ese espacio. Muchas gracias. Gracias. Gracias a los tres. En este momento tan complicado que está viviendo de por sí el mundo en cuestiones de la pandemia y los estragos que ha tenido, en cuestiones de la economía, en cuestiones del cambio climático que venimos arrastrando y que ya se están sintiendo los efectos, ahora esta situación, este ataque armado que ahora hace Rusia, el posicionamiento que ha tenido, la gente no creía que fuese a ocurrir. Se están midiendo, digamos, de alguna forma las fuerzas que tiene esta potencia mundial. Iniciamos con Ricardo Pascoe, por favor, para una primer opinión al respecto. Bueno, lo que creo, Mitzi, es que el gran peligro que esto representa, parte de los muchos subcontextos, es la violación absoluta a la ley internacional, a los acuerdos internacionales que han guiado al mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que esto es lo que pone en grave peligro el mundo, porque lo que Putin estaría mostrando es de que decides usar la fuerza, eso te da la razón. Might is right, como dicen algunos. Y la verdad es que es muy preocupante que se esté planteando las cosas en estos términos. Y en concreto, en el caso de Ucrania, el hecho de que se está empleando la fuerza contra un país que no ha provocado a Rusia, es decir, no ha habido un enfrentamiento por parte de Ucrania con Rusia, y de hecho Ucrania ha estado colocándose en la posición más o menos de ser neutral entre la Unión Europea y Rusia. Y sin embargo, esto no le bastó a Putin. Sintió que era indispensable tomar completamente a ese país, cosa que está sucediendo ante nuestros ojos en este momento. Y entonces esta violación a la normatividad y los usos y costumbres, por no mencionar la ley internacional, es lo que realmente pone en peligro el mundo en su conjunto, porque después de esto pueden venir muchas otras acciones de lugares inesperados en el mundo, bajo la misma premisa de Putin. Si uno decide que quiere apropiarse de un territorio o de un bien de otro país, lo puede hacer simplemente porque considera que está en su interés nacional. Este sería mi primer comentario de saque sobre este tema. Eso precisamente, gracias ex embajador. Le quisiera yo preguntar a Luis Fleischmann el tema de la seguridad. En estos momentos, como estamos y como vimos anoche, el ataque de manera directa y cómo se ha venido manejando el presidente Vladimir Putin, ¿podríamos estar esperando lo peor para las próximas horas, para los próximos días? Yo te voy a decir la verdad, Mitzi, que yo en un principio pensé que las maniobras de Putin estaban destinadas simplemente a obligar a la OTAN a no expandirse. ¿Amenazas? Pero ahora me doy cuenta de que las ambiciones de Putin van más allá. Y es posible de que Putin no solamente tome las dos provincias de Ucrania del Este, sino que avance hacia el interior de Ucrania, lo cual eso ya crearía realmente un problema de seguridad nacional. O sea, él se quejó en un momento de que la expansión de la OTAN era un problema de seguridad nacional para él, que no lo era, como lo dijo bien el embajador Campos, pero ahora está creando un problema de seguridad nacional para Europa.
tener fuerzas rusas frente a Polonia ya crea un problema muy, muy serio. Si Putin va a querer seguir expandiéndose más allá de Ucrania, eso también es una gran pregunta. Yo creo que Putin hace mucho tiempo que busca, aparte de la expansión militar, que esto es en realidad una excepción, hace tiempo que tiene expansión política. Por ejemplo, su forma de pensar ha influido ya, por ejemplo, Hungría está bajo la influencia de Putin, que es miembro de la Unión Europea, es miembro de la OTAN. Sin embargo, yo creo que después de esta invasión es posible que Orbán se dé vuelta y se aleje de Putin. Es posible que el aislamiento internacional y las sanciones multinacionales, multilaterales que está teniendo Rusia hagan efecto, porque no solamente los europeos van a sancionar, sino que también van a sancionar. Australia y Japón ya están sancionando y seguramente venga Canadá a sancionar y otros tantos países a sancionar a Rusia. En ese sentido va a quedar aislada, pero recordemos, Rusia trata de llegar y conseguir amigos por todos lados. Vimos la reunión que tuvo Putin en China, ¿verdad?, con su homólogo Xi Jinping, con una aparente alianza entre Rusia y China. Si a Rusia le sale bien este movimiento, posiblemente China sea el próximo en violar la soberanía de Taiwán, ¿verdad? Y eso sería un problema muy, muy serio. Y por otro lado, yo pienso que Rusia al mismo tiempo va a incrementar relaciones con países como Irán. O sea, no veo, digamos, un negociado del nuclear, ni siquiera como el del año 2015, que fue bastante malo, pero yo creo que ahora, si hay un negociado, va a ser incluso peor si es que hay negociado. O sea, una nueva alianza de Putin con varios elementos forajidos, y ni que hablar de que ya está en América Latina de hace mucho tiempo, proveyendo armas a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, y ya con influencia política en países como Argentina, seguramente en Brasil si es que gana Lula también, y obviamente también en Perú y en Chile, que por lo general existe una identificación, en general la izquierda latinoamericana, incluso parte de la moderada, se va a identificar más con Rusia que con Estados Unidos por una tradición anti-norteamericana y anti-occidental que tiene la izquierda de hace mucho tiempo. O sea que todos estos frentes hay que cuidarlos mucho, y la verdad que no sé si Estados Unidos tiene una estrategia para eso. Esto precisamente me lleva a hacer este comentario para que amplíe también Lalo Campos, porque quien ha pensado que el conflicto se va a quedar solamente en esta región del mundo entre Rusia y Ucrania, pues está completamente en un error. Lalo Campos, dime una cosa, ¿cuánto podrá alcanzar las consecuencias de este conflicto y sobre todo por la estructura y el conocimiento que tenemos de materia económica de lo que tiene Rusia, de lo que tiene Ucrania, y que de lo cual pues también incluso en México somos dependientes? Mitzi, buenas tardes a ti y a mis compañeros de mesa. Mira, Mitzi, yo creo que es muy importante poner el pie en este momento en que estamos envueltos en una desinformación total en torno a este conflicto. No sabemos qué está pasando, no sabemos hacia dónde se están dirigiendo realmente las acciones de Vladimir Putin, porque él no ha tenido todavía pues la entereza o la estrategia de decir que está metido en una guerra. Él llama esto una acción estratégica. Entonces, desconocemos realmente hacia dónde van las cosas. Sin embargo, sí podemos adelantar algunos aspectos. Por ejemplo, yo creo, y por lo que hemos alcanzado a ver, está haciendo Rusia acciones directas en puntos estratégicos, como aeropuertos, como centros comerciales. Está teniendo también acciones directas en los aeropuertos, pero se está dirigiendo directamente a la zona de Chernobyl. Esto es muy preocupante, porque entonces no se nos olvide que estamos hablando de una planta nuclear pues importantísima en Europa. ¿Hasta dónde van a llegar las consecuencias? No lo sabemos todavía, Mitzi, porque este es un proceso en desarrollo, pero lo que sí es que va a haber consecuencias primeramente en Europa de manera directa,
y nos van a repercutir aquí en México. ¿Y cómo van a repercutirnos? ¿Cómo van a repercutir en todo el continente americano? Pues simple y sencillamente estamos viendo que la exportación que se hace de gas, de petróleo, de todos los minerales en los cuales es rico Ucrania en este momento, van a empezar a impactar aquí en México y en el continente en general. Pero sobre todo lo que estamos, yo creo que es en la antesala de una reconstrucción del tablero de la geopolítica mundial. ¿Hacia dónde va a llegar esto? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? No lo sabemos, porque además no olvidemos en unas cuantas horas que ya han pasado, en este primer día de jornada, como lo llama Vladimir Putin, en el cual se reportan ya 59 muertos y se habla ya hasta de 100,000 desplazados, las consecuencias son simple y sencillamente insospechadas. El rumbo que va a tomar este conflicto va a ser día con día. Sí. Muy complicado el panorama para los siguientes días o incluso para las siguientes horas. Ex embajador, ¿cuál debería de ser el posicionamiento diplomático por parte de nuestro país? Bueno, en primer lugar, acabamos de ver la reacción de varios embajadores o representantes de embajadas de Europa en nuestro país que se reunieron junto con la embajadora de Ucrania en México, básicamente reclamándole a México que no se ha definido, que ha sido ambiguo en todo este conflicto. Y es cierto, México en primer lugar votó abstención en el Consejo de Seguridad cuando debió haber votado la condena a Rusia por la invasión. Porque esta situación nos presenta frente a los dos argumentos que hay en esto. Por un lado, Rusia dice que no es una invasión, es una liberación de un país, dice, que ha sido tomado por grupos neonazis y quieren vincular el tema de nazismo con el gobierno de Ucrania. Y por otro lado, bueno, Occidente plantea que es una invasión absolutamente fuera de la ley internacional. Entonces son dos posiciones. Y frente a eso, México se niega a definirse. Y esto me parece que es muy preocupante, especialmente cuando la embajadora de Ucrania hoy le pidió al gobierno de México que dejara de lado su ambigüedad y que se definiera y que rompiera relaciones diplomáticas con Rusia. Y yo recordaría, cuando México rompió relaciones diplomáticas con el franquismo en España o con Pinochet en Chile, lo hicimos bajo el argumento de que se había instalado violentamente un gobierno antipopular, violento, fascista, antidemocrático, y que los principios de México instaban a esta ruptura de relaciones diplomáticas. Y salvando y aceptando todas las diferencias en cada caso y en la situación actual, yo creo que México está en la tesitura para ser congruente con un planteamiento democrático, debiera romper relaciones diplomáticas con Rusia. Sin embargo, hoy justamente el canciller Ebrard dijo que México no va a romper relaciones diplomáticas con Rusia y mantiene la ambigüedad. No condenamos explícitamente a Rusia, ni siquiera se menciona la palabra Rusia, ni siquiera la palabra Putin, Vladimir Putin. Y lo menciono porque, por ejemplo, la nueva izquierda en Chile, el nuevo presidente de izquierda en Chile, y condenó categóricamente a Rusia y a Putin por estas acciones. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos vivieron la época de Pinochet, saben lo que es el arraigo violento del fascismo en un país y la pretensión de imponer
un régimen que en el fondo no solamente es muy conservador, sino que es violento en contra de todas las formas de minorías y de prácticas de distintas religiones, etcétera, como estamos viendo en Rusia en este punto. Entonces, me parece que México está en la obligación moral y política de romper relaciones diplomáticas con Rusia. Y me parece que la ambigüedad que sostiene nuestro país habla mal de México ante el resto del mundo. Es como si, ex embajador, es como si México no se quisiera meter en problemas. No sé si tenga algo que ver el contexto de las vacunas Sputnik V que también se están aplicando en nuestro país, o cuál sea ese contexto por el cual México no está siendo mucho más tajante, mucho más firme para ello. Y es que, a ver, hemos podido platicar con personas que están viviendo en Ucrania y nos han señalado que a lo largo de los años han escuchado este tipo de amenazas, han escuchado este tipo de declaraciones por parte de Rusia y que no creían que fuera a ocurrir así. Luis Fleischmann, pues ¿cuál debería de ser entonces ese posicionamiento por parte de México? Sí ser así, como dice el ex embajador, mucho más firmes, mucho más directos, mucho más claros, evitar esta ambigüedad. Tú me preguntas sobre la ambigüedad del presidente de México. ¿Podés repetir la pregunta porque no la escuché por un problema de sonido? Perdón. Sí, no, disculpe. ¿Cuál debería de ser igual la posición por parte de México ante esta situación que se ha presentado de manera ambigua, que no ha sido claro en cómo está viendo esta situación en la otra parte del mundo? Bueno, yo pienso que esto es una cuestión de quizá lo que tú dijiste, o sea, la dependencia de las vacunas, pero yo pienso que la razón por la cual México adopta esa posición es la misma razón por la cual él se negó a condenar a Nicolás Maduro y se negó o se retiró también del Grupo de Lima en su momento. O sea, de alguna forma yo pienso que López Obrador, al venir de la izquierda, ¿verdad? Y al ser también un hombre con características populistas, de alguna forma se rehúsa a condenar a todos estos países y particularmente a Rusia, que es un protector, todavía es un protector de ciertos gobiernos populistas en América Latina. Al menos que él, y lo más interesante es que él en su momento se negó a condenar a Maduro, diciendo, defendiendo el principio de la soberanía. Y aquí Rusia está violando la soberanía de un país que quiere ser soberano, que no quiere tener nada que ver con Rusia, como es Ucrania, y no lo condena. O sea, acá hay un doble estándar. Recordemos, o sea, López Obrador se abrazó al principio de la soberanía y aquí no la está respetando. O sea, yo creo que hay algo aquí que hay un elemento ideológico que no es muy claro. Hay como esta identificación que tiene el hombre populista con Rusia, o incluso es difícil de explicar, es cierta una mentalidad que lo hace así. Ahora, el embajador Campos se refirió a que el gobierno chileno condenó la acción de Rusia, o fue el Boric, el futuro presidente. Es lo que no sé. Fue Boric mismo. Bueno, la verdad que es una agradable sorpresa que lo haya hecho. Sí lo es, pero es importante el detalle. Yo creo que sí. López Obrador obviamente tiene una especie de doble estándar o ambigüedad con respecto a estas cosas, ¿no? Principalmente al principio de soberanía. Y sobre otros temas también. Lalo Campos, ¿qué opinas? Mira, yo creo que estos son tiempos de definiciones. El mundo incluso se está definiendo. Pero lo que es más importante es detenernos a ver, como decía Luis en este momento, que el presidente mexicano ya ha dado señales muy claras de apoyar
dictadores como Daniel Ortega, como pues lo que estamos viendo también que está pasando en Cuba, lo que estamos viendo que está pasando en Venezuela. Entonces, ¿por qué no pronunciarse? ¿Por qué no romper relaciones? Y pues bueno, yo creo que este es el tiempo de definiciones, insisto. Y hay otro punto que a mí me gustaría resaltar de manera muy importante en este momento. La trascendencia de tener gente preparada, de carrera, gente del servicio exterior, en los lugares para los que han estudiado, se han preparado y han trabajado, viene a ser fundamental en situaciones de este tipo. Yo creo que tenemos que reconocer en México de manera fundamental el trabajo que está haciendo ahorita nuestra embajadora, para dar el nombre y no equivocarme, es Olga Beatriz García Guillén. Ella ha hecho un trabajo muy destacado, tratando de darle salida a esos 225 mexicanos que se encuentran en este momento en Ucrania. Entonces, las cosas tienen que llamarse por su nombre. Creo que la ambigüedad a la cual hacía referencia Ricardo Pasco es algo que tenemos que dejar en este momento. La diplomacia hemos visto que ha fracasado, no se pudo avanzar. El ataque que se generó por parte de Rusia fue precisamente en el momento en que estaba sesionando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto no es algo accidental, esto es algo perfectamente planeado, diseñado y implementado por parte de un hombre como Vladimir Putin, quien sin duda sorprendió al mundo con esta primera acción de reconocer estos dos países como naciones separatistas e independientes y precisamente a partir de ahí planear su acceso rumbo a Ucrania. Sí. Decisiones estratégicas, que es lo que por lo menos hemos logrado ver hasta ahora. Muchas gracias a Lalo Campos por este último comentario, gracias a Luis Fleischmann, experto en seguridad, y gracias a Ricardo Pasco, también ex embajador de México en Cuba. Gracias a los tres por haber estado estos minutos con Mega Noticias. Gracias. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A lo largo de este día hemos estado analizando